Un saludo a todos, muchísimas bendiciones. En el vídeo del día de hoy te voy a estar revelando el secreto que está conectado con la shefa, con la abundancia, con el dinero, con el flujo del sustento económico y de la abundancia. Muchas personas piensan que las cosas simplemente hay que dejarlas a la suerte. Desde la Cábala decimos que no existe tal cosa. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito y las cosas tienen que uno aprender a cómo canalizarlas. Por tanto, en el vídeo del día de hoy te voy a estar hablando del ángel, que es el ángel del dinero, el ángel que está conectado a la sefirá de Gesed. En el árbol de la vida, por eso es tan importante conocer cómo opera el árbol de la vida, el dinero, la abundancia, se relaciona al canal de Gesed en el árbol de la vida. Gesed, que es el canal de la expansión, el canal de la misericordia, el canal del dinero, de la shefa. Para que las cosas fluyan, tiene que venir el Gesed. Cuando hablamos de Geburah, que es el lado izquierdo, lo que contrapone a Gesed, es el canal de la restricción, de la limitación, del rigor. Cuando una persona está experimentando escasez financiera, cuando una persona está experimentando bloqueos, limitación, puede que reciba dinero, pero no se le va de las manos, no alcanza, es porque hay Geburah, din sobre esa persona. O sea, la energía que está manifestándose es la energía de la Geburah, de la restricción, de la limitación. ¿Qué queremos hacer desde la Kabbalah? Trabajar en la expansión del canal de Gesed. Para ello hay diferentes maneras, pero hoy quiero hablarte específicamente del ángel Zadkiel porque es la energía que está encargada de regular el abrir ese canal de Gesed, de la bendición, de la abundancia, del dinero, de la prosperidad en el árbol de la vida. Y vuelvo a decir, el árbol de la vida no es más que un reflejo de las energías que tenemos nosotros, porque el árbol somos nosotros, es parte de nosotros. Esos son los mecanismos que tenemos para canalizar todas las energías que vienen de Dios, que vienen del infinito. Y el canal de Gesed, que representa el lado derecho, Gesed, el brazo derecho, en este caso les decía, corresponde a saber cómo operan estas energías a través del ángel Zadkiel. ¿Cuáles son las referencias para esto? Está en el Zohar 1.85b y tenemos también que el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, el gran cabalista de Safed del siglo XVI, en su obra Pardes Rimonim, el jardín de las granadas, habla precisamente del secreto de la abundancia en Gesed, donde la persona tiene que hacer un trabajo espiritual. Desde la Cábala nosotros trabajamos para hacer bajar el sustento, para bajar el dinero, para bajar la shefa, para bajar la abundancia. No rezamos, sino que sabemos poner cabanot, intenciones cuando hacemos el rezo. Hacemos un trabajo espiritual para que descienda la abundancia. Entonces, si la abundancia no está llegando a tu vida, si el dinero no llega a tu vida, si hay escasez, si hay limitación, es porque tienes el canal de Gesed bloqueado. Ese canal de Gesed tienes que aprender a desbloquearlo. Es el canal de la expansión, de la generosidad, de la abundancia. Y el ángel que está asociado detrás del éxito financiero es el ángel Zadkiel. Aquí se los voy a escribir para que vean con las letras en hebreo. Zadkiel es el ángel que está asociado a la shefa, que está asociado a la abundancia. Como puedes ver aquí está la palabra Sedek, y de la palabra Sedek viene la palabra Sedaká, que recuerden que significa justicia. O sea, es lo justo que merece la persona, recibir toda esa shefa, recibir toda esa abundancia. Tienes que saber que es lo justo que tú necesitas recibir, toda esa shefa, toda esa abundancia, toda esa bendición. Si no la estás recibiendo, es porque el canal del Gesed está bloqueado. Entonces, hay diferentes maneras de desbloquear el canal de Gesed, el canal de la abundancia. Primeramente, la bendición se obtiene a través de tres métodos. Hay varios, pero los principales acá, uno es a través del mérito, otro a través de la misericordia y tercero a través de la conducta ética del ser humano, de la persona. Entonces, el mérito, ¿qué significa? A través de las acciones que yo hago, yo estoy moviendo la energía para que a través de una buena acción que yo pueda hacer aquí en la tierra, yo estoy generando un efecto, una reacción en el mundo espiritual que va a hacer descender la shefa, la abundancia. Entonces, a través de mi acción, yo generé un mérito. Si yo ayudé a alguien, estoy moviendo algo para que descienda la misericordia sobre mí. También el mérito se puede obtener a través de los ancestros. Por eso es que ustedes ven que los rezos que hacemos siempre se invoca el mérito de los ancestros, de Abraham, Isaac, Jacob, etc.
pero también de los ancestros, literalmente de la familia de uno, porque esa energía sigue influyendo sobre sus descendientes. Y de esa manera también entendemos de que si uno de sus antepasados fue una persona que hizo mucho bien, que tenía mucho mérito acumulado, el mérito de tus ancestros, un padre, una madre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, una tatarabuela, alguien que ni siquiera tú conociste, pero que tuvo mucho mérito espiritual, esa bendición te puede acompañar a ti. Y en mérito de esa bendición, tú puedes invocar ese mérito de tus ancestros para desbloquear precisamente la energía del canal de Gesed en el árbol de la vida para que venga esa abundancia, para que venga esa prosperidad, para que venga esa expansión. Lo segundo es a través de la misericordia. Y la misericordia es precisamente, puede ser que alguien no tenga méritos, lo cual es muy difícil porque todo el mundo siempre va a tener algún que otro mérito, pero se puede invocar la misericordia divina sobre esa persona. Para ello es importante que cada cual haga su rezo, pero también a veces hay que buscar los rezos de personas santas, de personas piadosas, de personas que tienen más fuerza espiritual para que recen por ti, para que hagan un rezo por ti, para que hagan una petición a Dios por ti, porque esa petición pidiendo la misericordia de Dios sobre esa persona hace que la misericordia divina venga sobre la persona por quien se pide. Porque el que está pidiendo, el que está rezando es un alma que tiene mucha más fuerza espiritual, vamos a ponerlo de esa manera. Y la otra es a través de las acciones éticas de la persona, donde el refinamiento de las cualidades de cada cual, el perfeccionamiento humano hace que vayan aflojándose las puertas de la abundancia y de la bendición. Cuando tú te transformas a nivel del pensamiento, de tus palabras y de tus acciones, esa conducta ética, que es básicamente cambiar la vibración de tu pensamiento, de una vibración de escasez, de limitación y de pobreza, a un pensamiento de abundancia, de fe, de emuná, de firmeza, de convicción, que a través se va a manifestar en tus palabras, las palabras que tú digas y las acciones, todo eso va a ir cambiando la vibración que está alrededor tuyo y va a ir atrayendo la abundancia, la shefa, la generosidad, la abundancia, el dinero, la prosperidad. Ahora, les decía que esto es en términos generales. Vamos a ahora ir un poco más certeros. Vamos a hablar del ángel Zadkiel. El ángel Zadkiel, les decía, es la energía, el ser espiritual que está asociado con Gesed. La sefirá de Gesed también contiene un nombre de Dios. Todas las sefirot tienen un nombre de Dios asociado. Aquellas personas que saben cómo conectar con la energía del ángel Zadkiel, el ángel del dinero, de la abundancia, de la bendición, y saben además meditar usando estas letras con este ángel. Y al mismo tiempo puede incluso meditar el nombre de Dios asociado, en este caso con la sefirá de Gesed. Esa persona a través de las meditaciones, de las kavanot, va a ser capaz de desbloquear ese canal que está ahora mismo cerrado para que se abra el canal del Gesed, de la abundancia, de la prosperidad, de la shefa que va a descender sobre ti, para que tengas abundancia y prosperidad material y espiritual también, porque todo depende de aquí, todo viene junto, la prosperidad material, la salud, el éxito. Entonces, el nombre de este ángel, Zadkiel, ya pueden ver, aquí están las letras de Sedek, Sadaká, justicia, estás pidiendo al Creador, dame lo que necesito, es lo que me corresponde. Ahora, se puede meditar con las letras de este ángel y se pueden también hacer otro tipo de segulot, cameot, incluso una especie de amuletos que se pueden preparar con el nombre de este ángel y el nombre de la persona que necesita esa ayuda espiritual, pero tienes que ir a una persona que sabe escribir los amuletos, que sabe de cameot, que tiene santidad, que tiene los conocimientos y la fuerza espiritual para poder prepararte esa camea, ese amuleto. Y esa es una manera, a través de Kamea, a través de meditaciones, donde puedes meditar los nombres, y a través de Segulot, ciertos rituales de Kabbalah Masid que se pueden hacer para tú conectar con la energía del ángel Zadkiel y de esa manera puedas recibir la shefa, puedas recibir la abundancia en tu vida. Ahora, no solamente se puede conectar con Zadkiel, también te decía que puedes conectar con el nombre de Dios que está asociado a esa sefirá. Y el nombre de Dios asociado a la sefirá de Gesed, el canal de la expansión, de la abundancia y de la bendición, es el nombre de Dios, Él. Y fíjate que en el nombre Zadkiel, aquí está el nombre de Dios, Él. Lo puedes ver aquí al final. Esta terminación es el nombre de Dios que está asociada a la Sefirá de Gesed. No es casualidad que en Zadkiel esté el nombre de Dios, Él, porque está, vuelvo a decir, el ángel y el nombre asociado a ese canal de la abundancia. Recuerda que las Sefirot no son más que canales,
canales, en este caso de la prosperidad, de la abundancia, de toda esa prosperidad. Entonces, puedes o meditar o conectar o invocar la energía del ángel Zadkiel, si sabes hacerlo. Esto yo tendrías que, bueno, quizás en una consulta privada se le pueden dar más detalles públicamente. No se pueden divulgar abiertamente estas cosas porque todo caso es particular, no todas las circunstancias son iguales. Habría que ver caso por caso y se le puede dar un consejo. Quizás en una consulta privada de Cábala puedes venir y te voy a dar algunas recomendaciones para que sigas específicamente para ti, para que sepas cómo hacerlo en tu vida según lo que cada cual necesita. Entonces, en términos generales, se puede conectar con la energía del ángel Zadkiel y se pueden hacer ciertas cosas, es decir, ciertos rituales de Kabbalah Masid, ciertos amuletos también se pueden hacer, o puedes meditar ese nombre, o se puede también en este caso conectar con el nombre El, que es el nombre de Dios asociado a la Sefirá de Gesed. Esto lo explica Rabbi Yosef de Jicatilla, el gran místico de Castilla, España, del siglo XIII, en su obra Share Orah, el portal de la Sefirá de Gesed. En esa puerta, él está explicando que el nombre El está asociado a esta Sefirá. Y no es casualidad que todos los nombres que llevan la terminación El, Zadkiel, Joel, Daniel, Rafael, Mijael, o sea, son nombres que están conectando a Dios a la vida de esa persona, atrayendo la prosperidad, el éxito, la abundancia. Pero aún así, hay que saber cómo activar esa abundancia. Hay que saber cómo desbloquear el canal de Gesed para que llegue toda esa bendición. Entonces, te estoy mostrando ahora dos métodos, te decía, conectando con la energía del ángel Zadkiel, meditando también con el nombre El. Y bueno, existen diferentes técnicas de cómo conectar. Hay también diferentes métodos de cómo meditar. Para una sesión más personalizada, para mostrarte cómo hacerlo, para indicarte si hay que hacer algún ritual, algún amuleto, alguna camea o cómo meditar ciertas cosas con estos nombres, pues eso sería ya en una sesión privada donde te voy a explicar, te voy a revelar, te voy a decir directamente lo que tienes que hacer para manifestar toda esa abundancia. Y si el canal del Gesed, de la abundancia, de la prosperidad, está bloqueado ahora mismo en tu vida, no está llegando el éxito, no está llegando la abundancia, el dinero, los negocios no están marchando bien, pues aquí te voy a estar explicando en una sesión privada cómo desbloquear este canal, cómo conectar con el ángel Zadkiel, cómo meditar. Hay muchas maneras de hacerlo, donde voy a ir trabajando contigo en sesiones privadas, personalizadas en las consultas de Cábala. Si quieres más información, puedes enviarme un correo electrónico a contacto@gmail.com y puedes pedir tu sesión privada de Cábala para poder mostrarte, poder guiarte sobre cómo conectar con la energía de la bendición, del dinero, de la abundancia, de la prosperidad y cómo ampliar el canal del Gesed, cómo conectar y abrir las puertas de la Shefa, de la abundancia, de la prosperidad, utilizándole, te decía, estas herramientas. Entonces, ponte en contacto, ponte en comunicación, te dejo mi correo electrónico, está también en la descripción de los vídeos, en mi página web y puedes enviarme un correo y con una sesión personalizada, viendo caso por caso, porque no todos los casos son iguales, vamos a poder ir trabajando para ayudarte a abrir las puertas, a abrir el canal de Gesed para que pueda descender la Shefa, la prosperidad, la abundancia y cómo conectar con la energía del ángel Zadkiel, cómo conectar con la energía de la abundancia, del dinero, de la prosperidad, de la abundancia, para que pueda descender toda esa bendición, toda esa Shefa a tu vida. Hasta aquí con el video de hoy. Muchas bendiciones y hasta un próximo encuentro.